a esta expresión de aquí? ¿O llegaron a una similar a la de su compañero? Yo la dejé en términos del grado de saturación. Ajá. De hecho, creo que esta, si la simplificamos, sí llegamos a lo mismo. Entonces, si llegaron a esta o a esta, está correcto. A ver, sería W, GW. Se divide, sí, está bien. Profesor, yo tenía una pregunta. Ujú. Es que en comportamiento de suelos, mi profesor, bueno, es que me puse a revisar apuntes. Ujú. Mi profesor decía que SS es gravedad específica, no, no sé si sea lo mismo. Mm, Y no, o sea, nos dio la misma fórmula que usted, pero él decía que era gravedad específica. sí. Ajá. Y es que, por ejemplo, me imagino que llevaste con el ingeniero Padilla, Ricardo Padilla. No, fue con Sergio, Hernández, mira. ajá, sí, él, sí. Ok. Sí, realmente depende cómo lo, digamos, cómo lo llamen, porque, digamos, el grado de saturación, por ejemplo, yo ocupo GW, hay otros que ocupan G0, a la densidad de sólidos le llaman GS, entonces, algunos le llaman específico no, gravedad específica del suelo, de los sólidos, porque ven que, bueno, si recuerdan que la gravedad específica es los que llevaron termodinámica, ocupan el peso volumétrico de un material y lo normalizan entre el peso volumétrico del agua, y se hace dimensional. Entonces, digamos, es equivalente. ¿Sí? Lo importante es la expresión y lo que está representando. Pero sí, si nos vamos un poquito minuciosos en cuanto al lenguaje, pues la densidad de sólidos, pues técnicamente tiene que tener pues, unidades de masa entre volumen, ¿no? Pero estamos trabajando en lo dimensional, entonces, digamos, sí tendría que ser correcto llamarlo gravedad específica. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Profesor, Sí. tengo una duda. ¿El peso volumétrico no se ve afectado por la gravedad? Lo estamos viendo implícitamente en todos los cálculos. ¿O a qué te refieres? Perdón, no, es que no lo escuché bien. Ok, lo tenemos implícitamente en todos los demás cálculos. Ah, El peso, en la masa, o sea, va implícita ahí la gravedad. ok, sí está bien entonces. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Sí. Es que, bueno, en la parte del numerador, lo que yo obtuve sí se parece, Ujú. pero en la parte del denominador, en lugar de, bueno, el W por el SS sí también se parece, pero en lugar de GW, yo tengo un 1. Ok. Es como esta expresión. Ajá, es que yo tengo, o sea, la expresión como tal es GS más SR por E entre 1 más E por gamma 0. A ver, otra vez, ¿me la puedes dictar? Sí, GS, bueno, SS Ok. Ajá, es lo mismo. ¿sí? Más SR Más SR por E por E, ok. entre Ajá, 1 más E. ok. Y todo eso por gamma W o, bueno, gamma 0. Mm, ok. Ok. SR me imagino que se refiere al grado de saturación. Sí, Y E es la relación de vacíos. GS es la densidad de sólidos. sí. Ajá. Esta tendría que revisarla, pero estoy casi seguro que es lo mismo. Ah, ok. A mí me queda parecido a esa, pero sin el SR. Porque como está saturado, la relación es igual a 1, ¿no? Como lo mencionó la clase pasada,
el grado de saturación cuando está saturado es igual a uno, ¿no? Entonces ya el volumen de vacíos y volumen bueno, del agua son iguales, ¿no? Sí, Entonces me quedó que el GS más E ajá. Entre sobre todo, uno sí. más E, ajá, multiplica al peso específico del agua. Ok, O sea, gamma cero o gamma W. sí. Pero, bueno, la tarea les había comentado que era para un suelo parcialmente saturado. Ok. Entonces, sí tiene sentido que cambie de aquí. Digamos, Oh, lo voy a checar y ya con base en eso les comento si es correcto o no. Pero sí. estoy seguro que sí debe de ser correcto por la parte de la densidad de sólidos, de la saturación y la relación de vacíos. Y de hecho, esta expresión 1 más E casi siempre la ocupamos como para representar lo que es el volumen del material. Entonces, sí está, digamos, sí suena congruente. De hecho, sí. Ah, ok, gracias, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, si recuerdan la clase pasada, habíamos llegado a una expresión para un suelo saturado, que era 1 más W entre 1 más W por SS, y aquí el grado de saturación por el peso volumétrico del agua. Aquí está. Es exacto, bueno, lo que les acabo de comentar. Y como bien hizo referencia a su compañero, les había dicho que un suelo saturado tiene un grado de saturación igual a 1 o el 100%. ¿Sí? Entonces, si sustituimos el grado de saturación igual a 1 en la ecuación que tengo subrayada, tenemos que el peso volumétrico es igual a 1 más el contenido de agua por la densidad de sólidos entre 1 más contenido de agua por la densidad de sólidos por el peso volumétrico del agua. O sea, realmente tenemos la misma expresión. Está aquí. Bueno, lo hacemos uno. ¿Sí? Entonces, tenemos la misma expresión exactamente igual. Ahora, ¿por qué es más fácil dejarlo en términos de grado de saturación que en la parte de la relación de vacío? Bueno, esto de aquí ya lo vieron. No. Me comentan cuando ya lo terminen de copiar. Ya. Ya todos los demás ya lo copiaron. Entonces, les había mostrado la vez pasada el perfil estratigráfico de... Se había comentado que tenemos la parte de número de golpes, también tenemos la parte de contenidos de agua, la clasificación del material, la descripción del material. Tenemos por parte de las pruebas de laboratorio, en este caso solamente contamos con densidad de sólidos, contenido de finos, ¿sí? Entonces, digamos, si lo dejamos en términos de la relación de vacíos, ¿ustedes qué valor de relación de vacíos le podrían asignar a un suelo? A ver, la relación de vacíos, muy bien, vamos a partir de eso. La relación de vacíos, ¿qué valores puede tomar?
De 0 a infinito. Exactamente. La relación de vacíos parte de 0 hasta infinito. Exactamente. ¿A qué se refiere una relación de vacíos? Bueno, primero, la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. ¿Sí? Entonces, digamos, si el material es completamente sólido, el volumen de vacíos es igual a 0 y la relación de vacíos es igual a 0. Pero podemos tener una estructura muy porosa. No va a ser lo mismo un material que tenga esta composición a un material que tenga esta composición. Vamos a poner lo mismo. Más o menos una estructura similar. Pero vamos a cambiar la imagen. Digamos, es más o menos una estructura similar, pero imagínense esto de aquí. El volumen de vacíos es el mismo. De una con respecto a la otra. Pues no, se van dando cuenta que si tenemos una estructura más densa, pues la relación de vacíos, digamos, puede ser muy engañosa al principio si no tiene las suficientes pruebas de laboratorio para poder asignarle un valor, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos representa el grado de saturación? El grado de saturación, les había comentado que va desde 0 hasta 1. Podemos tener mejor. Yo se tiene que poner. Luego como imagen y así lo recorto. Ahora sí. Tenemos una estructura, digamos, las dos similares, pero a diferencia del grado de saturación que involucra, el grado de saturación involucra al volumen de agua entre el volumen de vacíos, ¿sí? Entonces, si no tenemos nada de agua, estamos hablando de un suelo completamente seco. Y si tenemos que el volumen de vacíos es igual al volumen de agua, entonces estamos hablando de un suelo totalmente saturado, ¿sí? Entonces, vean que desde un principio, el rango en que podemos estar nos puede definir mucho en cuanto a lo que es el peso volumétrico del material, ¿sí? Le podemos asignar una relación de vacíos de 8, de 10, de 100, de 200, pero pues al final, digamos, tendríamos valores muy disparados en cuanto al peso volumétrico. Sin embargo, en este tipo, bueno, basándonos en el grado de saturación, solamente podemos partir de que si el suelo está completamente seco o está completamente saturado. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Entonces, digamos, el grado de saturación que podemos tomar para este tipo de suelos, podemos hacer una pequeña hipótesis de trabajo.
que en un suelo donde no tenemos nivel de aguas freáticas, el grado de saturación, digamos que va a ser un poco menor y se va a incrementar conforme a la profundidad. ¿Sí? ¿De qué puede depender este grado de saturación? Pues del material mismo, si tenemos una arcilla, el contenido de agua. Y también, si está a cierta profundidad, requiere un número de golpes mucho mayor. Se puede decir que la estructura es mucho más densa, por lo tanto tiene menos volumen de aire y podemos aumentar ese valor del grado de saturación. ¿Dudas? Profesor, entonces vamos a, o sea, se va planteando el grado de saturación dependiendo de la resistencia. En tanto a la resistencia y los contenidos de agua que tengamos en el laboratorio. Ok, ¿Sí? sí, gracias. Pero, por ejemplo, vamos a poner algo un poquito más, un tanto diferente. Digamos que este es el 100%. Imagínense que tenemos un suelo en una zona típica del lago. Tenemos materiales arenosos, materiales arcillosos. Esta sería la superficie y a partir de este punto tenemos un nivel de aguas freáticas. Y vamos a graficar a la par lo que sería el contenido de agua. El contenido de agua a lo mejor se va por acá abajo. Después incrementa bastante por la parte de las arcillas. Después baja bastante. Otra vez. Baja. Sube otra vez. De manera general. ¿Sí? Y también voy a graficar un poquito lo que sería el número de golpes. El número de golpes, a lo mejor aquí se va un poco más adelante. Después, donde tenemos las arcillas, se va a 0, da un punte, baja, baja, baja. Profe, no sé si es mi audio, pero de repente lo escucho muy grave y se pierde algunas palabras. Los demás, ¿qué tal lo escuchan? Bien. Sí, sí, se escucha bien. Sí, bien. Se escucha bien, profe. Nada más cualquier cosa que, bueno, cualquier duda o algo que no se alcance a escuchar bien, con gusto me pueden decir y lo replanteamos. ¿Ok? Entonces, les comentaba que imagínense que tenemos este tipo de perfil. Tenemos un contenido de agua marcado en rojo y un número de golpes en color verde. ¿Sí? Ahorita les acabo de plantear que si de acuerdo al número de golpes podemos decir que tiene una estructura mucho más densa, entonces el grado de saturación puede tender a un valor mayor, ¿no? Porque no va a tener tanto volumen de aire. Ahora, ¿qué grado de saturación le podemos asignar a estos materiales? ¿Lo vemos aquí de una vez o lo vemos mejor con nuestro perfil y se aclaren dudas? Con el perfil. Ahorita retomamos este ejemplo. Entonces, este es nuestro perfil estratigráfico. Ya hemos marcado algunas diferencias, por ejemplo, nos bajamos en el número de golpes y en los contenidos de agua. Vimos que, por ejemplo, coinciden a ciertas profundidades, a 3,5 metros, a 5 metros, 6 metros, 9 metros, 9 metros y medio, a 12 metros, 13 metros, bueno, entre 12,5 y 13 metros. Y bueno, aquí dividimos otra vez el estrato y aquí, bueno, por el número de golpes lo habíamos marcado completamente. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a dividir la estratigrafía.
Por lo pronto la voy a mencionar nada más y lo vamos anotando. ¿Sí? Déjenme ocupar, por favor. Este color verde sí lo alcanzan a ver bien. Sí. Ok. Entonces podemos decir que el primer estrato puede estar entre 0 a 1, más o menos como 1.40, 1.30. ¿Qué número ustedes dirían? Vamos a dejarlo en 1.30. El siguiente lo dejamos completamente hasta los 3.5. Pero están leyendo la parte de la descripción. Tenemos arcilla, café, ligeramente roja con arena fina compactada. Y el otro tiene un color café rojizo. Digamos que en cuanto a mineralogía y comportamiento, hasta eso se comportan similar. Después, tenemos arcilla, café rojizo con arena pómex suelta. ¿Alguien, bueno, sabe qué es la arena pómex? ¿O han escuchado lo que es la piedra pómex? Sí, supongo que debe ser como trituración de la piedra. Ujú. De hecho, la piedra pómex es un vidrio volcánico. Es un vidrio volcánico que es muy frágil. Normalmente nosotros en la parte, digamos, en la parte de hogar, lo ocupamos para lavar ollas, ¿no? Para que quitar esas manchas difíciles, ¿no? Y se tiende a desgranar. Es un material muy, muy frágil, ¿sí? Entonces, por ahí podemos decir, pues, ¿sabes qué? Esta arena Pómex la puedo separar porque está en una condición suelta y veo que el número de golpes está muy bajo. Tenemos un contenido de agua similar, pero pues esto me dice que hay que tener cuidado con este material. ¿Sí lo ven? Entonces, lo dividimos. Vean que desde aquí ya vamos, para la parte de la división de la estratigrafía, ya vamos a tener que estar dándonos cuenta de qué tipo de material tenemos. ¿Todos? Entonces, el siguiente lo dejamos a 5 metros y lo continuamos a 6 metros. ¿Ok? Y el siguiente tenemos un lino café con arena fina pomítica. Y el siguiente es una arcilla café rojizo oscuro con poca arena. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos dividir o lo manejamos, digamos, continuo. Vemos que el número de golpes es similar, la coloración es un tanto similar, ambas tienen arena pomítica, bueno, tienen arena fina, la otra tiene arena pomítica. Entonces, ¿ustedes qué prefieren hacer? ¿Lo dejamos continuo o lo dividimos? Continúa. Lo dejamos a los 10 metros. Y el siguiente tenemos un limbo café rojizo, un limbo café rojizo y un limbo café rojizo con arena fina. Entonces, lo podemos manejar igual continuo, pero lo vamos a manejar hasta los 12:20. Y este de aquí lo separamos, está un poquito más. Vamos a bajar hasta los 14. De hecho, creo que está desfasado. ¿Sí? ¿No hay duda hasta aquí?
50 golpes está justamente en la línea. Vamos a dejarlo aquí hasta 14. Y el otro lo podemos dejar aquí continuo, de 14 hasta los 17 metros. ¿No hay dudas? Entonces desde aquí ya son 4 golpes, bueno, estratos, 4, 5, sextos, séptimos, 8, y al final lo dejamos con 9 estratos. ¿Sí? Vean que en el ejercicio pasado solamente teníamos 3 estratos, si no mal recuerdo. Entonces ahorita en un perfil estratigráfico real, nosotros estamos diciendo que pues yo creo que más o menos lo podemos dividir en 9 estratos. Entonces es de 0 a 1.30. El siguiente llega a 2.5 metros. El siguiente a 3.5. El otro a 5 metros. El siguiente a 6. Y el siguiente a 10. A 12.5. 14 y 17. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Le puedo cambiar de diapositiva? Sí, profe. Ok. ¿Sí me han escuchado bien todo, bueno, lo último que dije? Sí. Estoy viendo que se desconectaron los audífonos, entonces yo creo que a lo mejor eso era que me escuchaban un poquito grave, porque el micrófono no era el de los audífonos. Bueno, entonces, bueno, es otra. Entonces, ahora sí, con base en la estratigrafía que nosotros tenemos la siguiente composición. Tenemos de primero de la de 0 a 1.30, siguiente a 3.5, el siguiente a 3.5, el siguiente a 5, a 10, 14 y 17. Entonces, otra cosa. Vamos a marcar de una vez el número de golpes que tenemos en los estratos. El número de golpes. Vamos a ocupar un promedio de los números, de los datos que tenemos entre esos estratos que definimos, ¿no? El primero aproximadamente vale 34 golpes y el siguiente es 28. Entonces, tenemos un total de 31 golpes. El siguiente, que es de 2.5, solamente tenemos un solo registro y es de 12. El siguiente son 16. El que sigue son aproximadamente, son 25. El siguiente son 50 golpes. Lo vamos a dejar en 50, no vamos a modificar nada más. Son 50 golpes.
El que sigue son, a ver, tenemos 25 más 30 más 29. Esto entre 3 tenemos 28 golpes. El que sigue son 25, 26 más 22 más 20. Esto entre 3 serían 22 golpes. El siguiente solamente hay que considerar el que está en 13 metros, que aproximadamente son 17 golpes, y el siguiente 50. ¿Dudas hasta aquí? Permítame un momento. Bueno, ¿no hay dudas hasta aquí? No, por ahora no, profe. Sí me van siguiendo en por qué, bueno, cómo podemos ocupar la parte del número de golpes. Profe, Sí, para el número 8 solo consideré el de 16. Es que ahí me perdí. sí, sí. ¿Y por qué solo ese? Ok. El otro, bueno, el número de golpes, el registrado que tenemos, digamos que se encuentra entre la interfaz entre el estrato 8 y el estrato número 9, ¿sí? Entonces, podemos considerar que solamente, bueno, que en cuanto a resistencia, a partir de los 14 metros se comporta de esta manera. Sí, digamos, fue principalmente para no marcar otra división a 13,8 y el otro a 14 metros. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. ¿No tienen otra duda? Ok. Entonces, ya tenemos los datos del número de golpes. Los voy a anotar en la tabla que tenemos aquí. Es 1, 12, 16, 25, 50, 28, 22, 17, 70 golpes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el contenido de agua. Esto vamos a dejar en porcentaje. Bueno, los datos que tenemos aquí en la gráfica aproximadamente. Déjenme ver si los tengo mejor en una hoja de Excel. Permítanme un momento.
Ok. Aquí tengo los contenidos de agua en hoja de Excel, principalmente para no estar leyendo los datos que tenemos en el perfil. Esta hoja se las voy a compartir en la plataforma, pero por lo pronto vamos a sacar los promedios de acuerdo a los datos que tenemos, ¿ok? Entonces, espérate un momento. Ok. Tenemos un estrato de 0 a 1.30. ¿Ok? Entonces, a lo mejor voy a basar en el perfil para ver cuáles son los datos que están involucrando en el estrato. Entonces es de 0 a 1.30. Si vemos que está abarcando entre el primero y el segundo contenido de agua, digamos que si agarramos los dos datos, al final, por la variación que tenemos en el contenido de agua, no va a pintar en el resultado. Vamos a dejar solamente el primer dato y lo voy a marcar de otro color para al final ahorita hacer el promedio. Un solo color. El siguiente abarcaría los dos datos, el segundo y el tercer contenido de agua. El que sigue abarca solamente un contenido de agua. El siguiente, podemos decir que solamente igual abarca uno. El que sigue abarca dos contenidos de agua, el de 19 y el de 24. Digamos, ¿no hay duda hasta aquí? Eso lo está relacionando con la profundidad media, ¿verdad? De la tabla. Sí, de hecho la profundidad media nos da un indicio en dónde están pues bien, de dónde se tomó la muestra. Más bien, a ver, les voy a explicar. La prueba SFT, la norma nos dice que son 45 centímetros. Sin embargo, aquí en México se está acostumbrado a hacerlo a 60 centímetros, cada 60 centímetros. Entonces tenemos una prueba de 0 a 60 centímetros. La profundidad media son 30 centímetros, ¿sí? Que es más o menos el tramo que se recupera de muestra. Está aproximadamente a la mitad de los 60 centímetros que tú abarcaste. Entonces, por eso es lo que consideramos los 30 centímetros como profundidad media, más aparte lo podemos correlacionar con el perfil, que de hecho los contenidos de agua en el perfil tienen que estar relacionados a la profundidad media. ¿Dudas? Gracias. Ok, pero buena observación. Entonces, el siguiente estrato, que es el 6, abarcaría tres datos, que son, bueno, podemos abarcarlo estos tres o hasta el cuarto dato. Vamos a abarcarlo hasta el cuarto dato. Entonces serían hasta el de los 960, son tres datos. El siguiente es desde los 9 y abarcamos igual otros tres datos hasta los 12.50, 12.20, 12.30. El siguiente
involucra a dos datos. Muy bien, solamente un dato. Y lo demás vemos cómo baja rápidamente el contenido de agua. Ya se mantiene alrededor de 20% hasta el 30%. Pero, digamos, podemos dejarlo así de esta manera. ¿No hay dudas? De hecho, creo que el último que se tiene está 16.8. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No. Ok, entonces ahora sí voy a poner el contenido de agua promedio. Tenemos este dato. Voy a juntarlos primero para que sea más fácil. Ok. Entonces sería el promedio. Solamente tenemos un dato. Solamente tenemos un dato. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos tres datos. Aquí tenemos otra vez tres datos. Aquí solamente tenemos uno. Y aquí son 5 datos. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces aquí voy a detallar el contenido de agua que obtuvimos. Serían 32.64. El siguiente es 27.87. 28.72. El siguiente son 39.02. El siguiente son 22.11. El siguiente 44.33. El siguiente son 52.56. 47.25 y 34.45. Bueno, vamos a dejar así por lo pronto y ya al rato lo cambio. Pero si se entienden los números, lo importante. Bueno, más bien es pregunta para ustedes. ¿Se entienden o no se entienden? Sí, se entienden. Entonces, ya tenemos el número de golpes, contenido de agua. ¿Qué más necesitamos para obtener los pesos volumétricos? Tenemos la densidad de sólidos. Igual hay que basarnos en cuanto a los datos que tenemos y la calidad del material. Tenemos que el estrato sigue hasta 1.30. El primero, el siguiente es a 2.50. El siguiente se entiende
se extiende a los 350. El siguiente es a los 5 metros. El siguiente es a los 6. El siguiente se extiende hasta los 10 metros. Okay. Ok, ahora sí tenemos a los 6 metros, el siguiente es a los 10 metros. A los 10 metros. Que sigue. El que sigue se encuentra aproximadamente 12 metros y medio. El siguiente es a 14 metros. Y ya se mantiene aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos para los estratos donde no tenemos un valor de densidad de sólidos? Vean que el número de pruebas, digamos, se puede decir insuficientes para todos los estratos que estamos definiendo. ¿Ustedes qué proponen hacer? ¿O qué se les ocurre? Imagínense que el día de mañana a ustedes les dan el perfil estratigráfico y les dice, divídeme los estratos y sácame los pesos volumétricos. Bueno, sácame los esfuerzos efectivos. Y es todo lo que quieren. ¿Qué hacen con esos datos? ¿Qué podrían hacer para esos estratos que no tenemos ningún dato obtenido? ¿Se puede con el promedio del valor de arriba y el de abajo? Ok, puede ser el promedio. ¿Qué más podemos hacer? Interpolar para un número. Podemos interpolarlo. ¿Qué más? ¿Alguien ha pensado en qué consiste el color del material? ¿En qué consiste si es una arena, si es una arcilla? ¿Algo tendrá que ver con la densidad de sólidos? Pues realmente el color del material nos está diciendo qué mineralogía tiene. ¿Sí? Si tenemos una arcilla roja, pues tiene ciertos minerales. ¿Qué densidad de sólidos? Tiene 236. Buscamos si en algunos estratos cercanos tenemos ese tipo de material. Pues aquí tengo arcilla café rojizo y aquí también tengo arcilla café rojizo. Pero en ninguno de los dos tengo dato. Bueno, voy a seguir buscando. Bueno, la primera es arcilla café ligeramente roja con arena fina. ¿Sí? Entonces podemos ocupar el mismo valor, que es de 2.366. El siguiente es igual a un material café rojizo, que es 2.366. Tenemos una arcilla café con poca arena. El siguiente es arcilla café con arena fina. Pues se parece un poquito más al material de acá abajo, ¿no? Que es 2.633. ¿Sí lo van siguiendo? ¿Dudas?
Sí, ¿podría volver a repetir? Me perdí un poquito. Ok. En cuanto a las sugerencias que ustedes dieron, dijeron, podemos hacer una interpolación de la densidad de sólidos para que obtengamos los datos donde no tenemos algún resultado o prueba de laboratorio. Sin embargo, hay que basarnos principalmente en lo que estamos haciendo desde el punto de vista físico, ¿no? Tenemos un perfil estratigráfico donde obtuvimos muestras alteradas para ensayarlas en laboratorio y obtener sus propiedades índice. Sin embargo, no tenemos el número de densidades sólidos suficiente para tener para cada uno de los estratos, ¿sí? Pero ya sabemos que es una arcilla café rojizo en tales profundidades y podemos verificar que en los puntos donde tengamos un resultado, ocupemos ese dato o algún aproximado para ese estrato. Por ejemplo, en el primer estrato tenemos una arcilla café ligeramente roja con arena fina. Después, en el estrato número 2, tenemos una arcilla café rojizo con arena pómez suelta. No tenemos ningún dato, ¿sí? Entonces, vean que desde aquí, voy a borrar esto. No tenemos dato en el estrato 2. El siguiente es una arcilla café rojizo con arena, con poca arena. Entonces, aquí tampoco tenemos dato. El siguiente es una arcilla café con poca arena. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué harían para esos datos? Harían esos estratos que no tenemos ningún dato de laboratorio. O sea, lo que estaba haciendo era relacionarlos por sus características de color nada más. Exactamente. Pero no solamente en color. Por ejemplo, aquí se me fue y la arena Pómex dice que está en estado suelto. La arena Pómex, ¿alguien sabe cómo es? Bueno, les había comentado que es un material poroso y es un tanto liviano, ¿no? Entonces, si tenemos una densidad de sólidos de 2.36 para una arena ligeramente roja con arena fina, pues a lo mejor le podemos bajar un poco más ese valor de densidad de sólidos. A lo mejor le ponemos el 2.28. ¿Sí? Y el siguiente, que es una arcilla café rojizo, mantenemos ese valor de 2.36. ¿Sí? Ahora el siguiente, tenemos una arcilla café con arena fina. Tenemos un dato que es igual a 2.633. El de arriba, ¿qué es? Es una arcilla café con poca arena. Entonces, podemos asignarle este valor o un valor un poquito más bajo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué valor me propondrían ustedes para el estrato número 4? Un 2.4. 2.4. ¿Lo dejamos en 2.4 cerrados o le quieres agregar alguna decimal? Al final no es tan sensible el dato. 4.4. El siguiente, en el estrato 6 tenemos dato. Lo voy a resaltar porque no se lo alcanzan a ver. Sería 2.415. El siguiente es 2.337. En este no tenemos ningún dato. Y aquí es 2.453. Que no tenemos dato, pero es un limo café rojizo con arena fina. El siguiente es una arcilla café rojizo. El material que tenemos abajo es una arcilla café rojizo con arena fina, dura y exactamente lo mismo. ¿Qué valor le pondrán a este estrato 8? A ver, Alan Jesús, ¿qué
¿qué valor le pondrías de densidad de sólidos al estrato número 8? ¿Qué valor le pondría a qué, profesor? De la densidad de sólidos al estrato número 8. A ver, Alejandro, ¿qué valor le pondrías tú al estrato número 8 en cuanto a la densidad de sólidos? Todavía tengo un poco de duda, pero guiándome por los demás estratos, lo pondría un valor de 2.44 por ahí. Ok. 2.44. Todavía digamos que les podría faltar un poquito esa sensibilidad de decir, pues, entre 2.4, 2.6, algo así. Pero, digamos, de manera general, un suelo fino puede estar entre 2.2 hasta 2.4, 2.6, dependiendo del tipo de material. Una arena, una grava, ya va a tener valores un poco más grandes. Estamos hablando de 2.5 hasta 2.8, dependiendo también completamente del material. Pero sabemos ese tipo de rangos, ¿sí? Pero tenemos datos, por ejemplo, tienes una arcilla café rojizo, que no tenemos resultado, pero en el siguiente tenemos una arcilla café rojizo con arena fina. Entonces, el dato que sugeriste, pues está aceptable, ¿sí? Profe, pero en el 1 tenemos una arcilla café roja. También podríamos tomar ese valor, ¿no? Que es la misma. Exactamente. Podemos tomar el dato similar, que es 2.366. ¿Sí? Digamos, al final el valor de la densidad de sólidos no va a cambiar significativamente si cambiamos unas cuantas decimales en la densidad de sólidos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Y no hay tablas con esas densidades, ya con el tipo y color del material? Por color, no. Por material, sí. Más tarde, si quieren, les comparto una tabla de algunos autores para que ustedes se sensibilicen un poco más con esos datos. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Dudas hasta aquí? Entonces vean que ya estamos completando prácticamente nuestro perfil estratigráfico, más bien nuestra estratigrafía. Partimos de solamente tener unos datos de campo y algunas pruebas de laboratorio, pero digamos que no podíamos hacer mucho con ese perfil hasta que lo sepamos interpretar, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Déjenme anotar los datos. Es 2.366. El siguiente es 2.281. 2.366. 2.44. 2.633. 2.415. 2.337. 2.44. 2.45. 3. ¿Ok? Entonces es 2.366, 2.281, 2.366,
2.44, 2.633, 2.415, 2.337, 2.44 y 2.453. ¿Ok? Entonces, vean que ya tenemos casi todos los datos que necesitamos para obtener el peso volumétrico del material. Necesitamos el contenido de agua, la densidad de sólidos, la de saturación, agua, densidad de sólidos, la de saturación y el peso volumétrico del agua. Ya tenemos el contenido de agua, densidad de sólidos, el peso volumétrico del agua. Lo único que nos falta definir es el grado de saturación. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos vamos a regresar tanto a lo que es el perfil, o podemos trabajarlo desde aquí, sabiendo que tenemos un material con un número de golpes igual a 31 golpes. ¿Sí? Sin embargo, el estrato está de 0 a 1.30. ¿Qué creen que pase con ese material en la superficie? ¿Se podría decir que está saturado? ¿O qué tanto podría equivaler ese grado de saturación? Muy poco, ¿no? Exactamente, tenemos un material que puede que esté muy compacto, sin embargo se encuentra en la superficie. Entonces, podemos manejar un grado de saturación del 70%. ¿Sí? El siguiente es un material de 1.30 a 2.50, ya se encuentra un poquito más, digamos, confinado. El contenido de agua no va a variar significativamente y el número de golpes es muy bajo. ¿Sí? Sin embargo, ¿recuerdan qué material era este, el de 1.30 a 2.50? Habíamos dicho que teníamos una arcilla con arena pumítica suelta. Si el material es suelto, ¿qué nos quiere decir? Puede estar saturado. O sea, No, puede llenarse de agua. Sus vacíos, por ejemplo, de la Pómex, que tiene muchos poros, pues podría estar saturado, ¿no? ajá, pero normalmente vamos a decir que un suelo está saturado cuando se encuentra debajo del nivel freático. Si no tenemos un nivel de aguas freáticas, no podemos tener la certeza de que esté saturado. Se filtra. Exactamente, todo tiende a irse hacia abajo. Entonces, cuando tenemos un nivel freático, es como si estuviera dentro de una alberca. Y ahí sí podemos decir que el suelo está saturado. Sin embargo, no podemos decir esa condición. Pero, por ejemplo, una arena pumítica que esté suelta, quiere decir que tiene una cierta cantidad de espacios muy grande, ¿no? Tenemos una en estado suelta que tiene una cantidad de, digamos, partículas muy grande. Además que la piedra Pómex o la arena Pómex es muy porosa. Entonces, tiene vacíos en cuanto a su contacto y aparte tiene vacíos dentro de su estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué grado de saturación se les ocurre que podría tener este material? Podría ser incluso menor que el de arriba, ¿no? ¿Cómo qué valor se les ocurre? Un 30. Un 30 es muy bajo. O sea, normalmente vamos a trabajar entre 60 hacia arriba. 65. ¿Okay? Lo podemos dejar en 65. ¿Sí? Partiendo de que es una arena pumítica, suelta, con un número de golpes muy bajo y un contenido de agua igual muy bajo. ¿Sí? El siguiente, ya estábamos hablando de una arcilla de 16 número de golpes entre 2.5 y 3.5. ¿Cómo qué valor de grado de saturación le pondrían ustedes? A lo mejor aquí ya podríamos empezar a aumentar un poco más el grado de saturación. Ya es un material más confinado, donde el contenido de agua no va a variar tanto. Entonces podemos decir que podría estar entre un 75, 78%. ¿Sí? El siguiente es de 3.5 a 5 golpes y tenemos un contenido, más bien un número de golpes de 25.
ya es un suelo que tiene cierta resistencia. Entonces, aquí podríamos decir que podría estar entre un 82%. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Ahora, para el estrato de 5 a 6 golpes, tenemos un número de golpes, de 5 a 6 metros, tenemos un número de golpes de 50. ¿Qué grado de saturación se les ocurre? ¿Qué grado de saturación le pondrían a ese estrato? 95. Un 95, vamos a dejarlo en un 90. ¿Ok? El siguiente está entre 6 y 10 metros, tenemos un número de golpes de 28. ¿Qué valor le proponen ustedes? Saben cómo ya va incrementando este valor. Aquí dio un salto muy grande por el hecho de que tenemos 50 golpes. Pero a lo mejor aquí podemos obtenerle un 88, bueno, un 87. Profe, ¿el porcentaje W es el porcentaje de agua? Sí. Bueno, en la que es de 50 golpes, dice que es de 22, o sea que es menor al de arriba. Eso no tendría que pues variar con respecto al grado de saturación que le está poniendo mayor. O sea, bueno, podría yo pensar que por tener un porcentaje menor que el de arriba, su grado de saturación tendría que ser menor al de arriba. Ok. Era un ejemplo que era, imagínense ustedes que tienen una esponja. Una esponja y, bueno, vamos a ver primero que el contenido de agua, ¿qué relación? Es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos. Imagínense que tiene una esponja a la mitad y el agua le llega a la mitad, ¿no? El peso del agua, digamos, equivaldría a un porcentaje un tanto elevado con respecto al peso de los sólidos, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Bueno, la parte sólida de la esponja sería la misma esponja. Y una esponja es muy liviana, ¿sí? Si el denominador es muy bajo y el numerador tiende a ser alto, el contenido de agua va a tender a subir. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Ahora, ¿qué pasaría? Oye, ¿qué pasa con el grado de saturación? El grado de saturación involucra el volumen de agua entre el volumen de vacío. Digamos que el grado de saturación, estamos diciendo que aproximadamente llega a la mitad, vamos a decir que vale al 50%, ¿no? ¿Es representativo al contenido de agua que tiene? ¿Qué dicen? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Imagínense la misma esponja, pero que se encuentra en un estado más compacto. Ya no llega a esta profundidad, a esta altura, perdón. Llega a esta altura. ¿Sí? Ustedes la comprimen y se apachurra tanto la esponja que se reduce tanto su volumen. ¿El contenido de agua va a cambiar? Sí. ¿Por qué cambiaría el contenido de agua? Porque se disminuiría pues el volumen de la esponja, ¿no? O sea, ¿Pero qué estamos involucrando en el contenido de agua? El peso del agua y el peso de los sólidos. No estamos modificando nada en la estructura de la esponja. Más bien, nada en cuanto a volumen. Perdón.
a masa. A masa no estamos modificando nada. O sea, suponiendo que esté totalmente confinada la esponja. Exactamente. Ah, ¿Sí? Tenemos el mismo peso de sólidos, el mismo peso de agua. Entonces el contenido de agua pues no va a cambiar. Sin embargo, como bien lo dijiste, lo que estamos cambiando es el volumen de vacíos. El volumen de vacíos lo estamos haciendo más bajo. ¿Eso qué nos va a hacer? Que el grado de saturación incremente. ¿Sí lo ven? sí. Entonces, digamos, el contenido de agua nos da un parámetro de qué tan blando puede ser el suelo, pero el número de golpes nos está diciendo mucho más información. ¿Sí? A lo mejor la estructura de arriba con 16 golpes, estamos hablando de esta esponja en una condición suelta. Y a 50 golpes es una estructura más densa, que sería la esponja más o menos apretada o compacta. Entonces podemos decir que el grado de saturación incrementa, aunque el contenido de agua no cambia. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿No hay más dudas? Entonces, al estrato entre 10 y 12.5, ¿qué valor le proponen ustedes? A lo mejor le ponemos vean que estamos hablando de 28 y aquí estamos hablando de 22, es decir, que está bajando. Vamos a poner un 85. Al siguiente estamos hablando de un material más blando, sin embargo ya se encuentra bajo una cierta profundidad. Entonces podemos decir que el número de golpes, más bien el peso de saturación puede estar en el 80. Y después tenemos el último estrato de 14 a 17, que es un suelo mucho más denso, y ahora sí podemos involucrar un 95%. ¿No? ¿Dudas? No. ¿No? Ok. Entonces, calculamos unos pesos, bueno, los pesos volumétricos que nos dé tiempo, y ya los demás lo traen para la próxima clase para terminarlo. Bueno, más bien, vamos mejor a ver el ejemplo que les comentaba hace rato. Teníamos, bueno, les había comentado que teníamos un perfil, bueno, más bien, antes de cambiarlo. ¿Ya terminaron de copiar esto? ¿Ya lo terminaron de copiar? Ya. Ya. Entonces ahora sí regresamos a esto. Les comentaba que imagínense que tenemos bueno, hacemos un sondeo en la zona típica del lago. Tenemos unos estratos arcillosos y unos estratos arenosos. La nomenclatura en color negras va a indicar lo que sería el grado de saturación. El W, estamos hablando de un contenido de agua, que si son estratos arcillosos van a retener un poco más de agua, y las arenas van a retener un poco menos de agua. Y veanlo cómo va teniendo esos picos. Y el número de golpes, a lo mejor vamos a tener algo así. En la superficie, en la costa superficial, un número de golpes considerable, y después va a bajar a 0 o a 1, y después va a incrementar un poco en los lentes de arena y va a presentar esos picos. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes cómo le asignarían el grado de saturación? Con base en lo que ya vimos, ¿qué valores le pondrían a estos estratos? Más bien, de hecho pueden ustedes dibujar mismo sobre el pizarrón. Entonces, el que guste puede dibujarlo. ¿Cómo ustedes propondrían el grado de saturación? Con base en lo que les acabo de decir. Y el ejemplo que acabamos de ver.
¿No hay ningún voluntario? Bueno, Se tiene que dibujar pues la curva que está ahí abajo, pero bueno, obviamente con los valores que acabamos de sacar. No exactamente. Digamos, con base en lo que les acabo de platicar, ¿cómo creen que varía el grado de saturación? Recuerden que tenemos un nivel freático a partir de esta profundidad. Bueno, les había dicho que cuando tenemos un nivel de aguas freáticas, normalmente ya podemos decir que el suelo está saturado. Entonces, a partir de esta profundidad, el grado de saturación se mantiene constante al 100%. ¿Sí? El material está inmerso dentro del agua, entonces el grado de saturación es igual a 1. Aquí ya digamos que estamos dejando de lado un poco el número de golpes y el contenido de agua, porque estamos hablando de que ya el nivel freático lo está saturando el material que esté por debajo de. ¿Sí? Y a lo mejor aquí podemos mantener ese 100% para los primeros 50 o 40 centímetros, dependiendo del material. ¿Y por qué creen que podamos decir que se encuentra saturado todavía? ¿Recuerdan en sus clases de comportamiento de suelo si vieron algo que se llamaba capilaridad? Sí. La capilaridad nos va a permitir que el agua suba un poco más y después se retome un poco hacia el derecho. Perdón, hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bien, tiene su micrófono abierto, extraño. Entonces, ¿no hay más dudas? Entonces, profe, el grado de saturación entre más compacto sea el suelo, más grande es el grado de saturación. Sí, exactamente. Creo que un ejemplo fácil era el que les di, el de la esponja. Si tenemos una esponja muy suelta, el contenido de agua no va a variar. Sin embargo, al compactarla, el volumen de vacíos es el que cambia. No está cambiando el volumen de agua, está cambiando el volumen de vacíos. Es lo que le está incrementando el grado de saturación. Entonces, si tenemos una estructura muy compacta, estamos diciendo que el volumen de vacíos va a estar compartido por una mínima parte de aire y una gran cantidad de agua. ¿Sí lo ven? Si tenemos una estructura muy suelta, tenemos una gran cantidad de vacíos, entonces quiere decir que tenemos una gran cantidad de aire. Y el aire, pues, no lo consideramos en el peso volumétrico del material. ¿Sí? Más bien el peso del aire, no lo consideramos. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, bueno, la tarea que les había dejado antes de que nos fuéramos de vacaciones, bueno, no de vacaciones, de paro, la habilité para el día de mañana. Mañana la pueden entregar y calculen los pesos volumétricos con estos datos que ya tenemos. Lo pueden hacer en una hoja de Excel y sin problema. No va a ser para entregar, solamente para que lo tengan y estudien para su examen que había quedado pendiente. ¿Ok?
Sí, ¿Ese cuándo es, profe? Disculpe. El examen del día lunes, ¿lo seguimos manejando los lunes o quieren que cambiemos el día? Ah, no, está bien, es el semanal entonces. Sí, es el semanal. ¿Y viene hasta lo que vimos antes del paro o extendido hasta aquí? Sí, voy a revisar bien cuáles son las preguntas que tiene y yo les comento al rato. Ok, muchas gracias. Profe, también nos había comentado que usted nos iba a mandar una encuesta de parte